Buenos días, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad vamos a presentar el tema del leasing financiero, el punto de vista tributario y financiero. Bueno, definiendo leasing financiero, podemos decir que este es un instrumento financiero que surge como una nueva forma de financiación, ya que esta ofrece al usuario la posibilidad de agregar la línea de crédito a las que tiene a su disposición. Según Soria, nos dice que el leasing es un contrato oneroso. El arrendatario financiero se obliga a pagar una contraprestación periódica denominada cuotas o arrendamiento financiero o canon de leasing, las cuales, de conformidad con el artículo 9 del Decreto Legislativo 299, pueden establecer lo que es un monto fijo, variable o reajustable. Eh, Esta, a diferencia de lo que ocurre en el caso de un contrato de arrendamiento civil, el canon de leasing no refleja lo que es la contraprestación por el uso de goce del bien, sino la amortización paulatina del precio de adquisición del bien, eh, dado lo que es al leasing, los intereses financieros aplicables a la operación y otros conceptos, comisiones, servicios o gastos varios. También nos dice que el leasing va a cumplir con una serie de características de una moderna contratación, que es la terminación del mito de la propiedad privada en los medios de producción. Siguiente. Ya, la naturaleza jurídica del leasing. Uno nos dice que se ha considerado que el leasing es un préstamo de dinero con garantía que hace el intermediario financiero al usuario. Este criterio se ha descartado porque la intención de las partes no es la de celebrar un préstamo en que tendría que devolverse necesariamente el mismo bien no consumible, un bien fungible o un bien consumible. También nos dice que hay otro sector que considera que el contrato de leasing es una compra-venta o plazos con reserva de dominio. Esta también se va a descartar, ya que por el carácter especial de la opción de compra, no necesariamente al cumplirse el plazo de leasing se ha de transferir la propiedad del bien, o esto solo ocurrirá si el usuario así lo decida en el plazo contractualmente convenido con la empresa de leasing. Y por último, nos dice que hay un amplio sector doctrinal, identifica el leasing como el arrendamiento, pues hay una cesión temporal del disfrute de la cosa o cambio de una cuota periódica. También esta posición se va a descartar, ya que en el arrendamiento no existe la posibilidad de que el arrendatario se convierta en propietario del bien. Siguiente. Ya, las partes vinculadas. Tenemos lo que es el arrendador y el arrendatario. El arrendador es quien a través de un contrato de arrendamiento se obliga a transferir el uso y el goce temporal de una cosa. Esta puede ser inmueble o mueble al, al arrendatario. La obligación del arrendatario a su vez es pagar un cierto precio por dicho uso y goce del arrendador, perdón, al arrendador. El arrendatario también va a ser aquella persona natural o jurídica que va a obtener lo que es el derecho a usar un activo que no es de su propiedad. En otras palabras, podemos decir que es quien alquila un bien por un periodo determinado. Esto va a ser a cambio de un pago que normalmente va a ser periódico. Siguiente.
Ya tenemos lo que son las ventajas y las desventajas. En las ventajas, el financiamiento en las empresas mejora lo que es la capacidad de gestión, desarrollo y actualmente es el principal generador de puestos de trabajo. Ya, nos dice que permite a la empresa acceder al uso de bienes, a los cuales de otra forma no hubiese podido acceder por falta de disponibilidad de fondos o posibilidades de financiación. También permite no hacer grandes desembolsos de inicios para adquirir los bienes necesarios y poder empezar a hacer uso de ellos. También menciona que existe la obligatoriedad por parte de los titulares del contrato de leasing de contratar un seguro de averías y también una responsabilidad civil para que en caso de daño o extravío de estos bienes de seguro, para cubrir todo lo que son las incidencias ocasionadas. Se tramitan de otra forma mucho más de una forma mucho más rápida que las relacionadas con préstamos. Y también se puede financiar lo que es hasta un 100% de la inversión. Como desventajas, tenemos lo que es, bueno, solo se puede acceder a la propiedad del bien una vez terminado el contrato de leasing y también no suelen incluir lo que son los servicios adicionales. En el caso de vehículos, perdón, en el seguro de vehículos, reparaciones o conservación los tendrá que pagar la empresa o el autónomo, lo que supone un sobrecoste adicional. Siguiente. El tratamiento, según la norma internacional de contabilidad 16, lo que se refiere a propiedad, planta y equipo, nos dice que el objetivo de esta norma es prescribir el tratamiento contable del inmovilizado material, de forma que los usuarios de los estados financieros puedan conocer lo que es la información acerca de la inversión que la entidad tiene en su inmovilizado material, así como los cambios que se hayan producido en dicha inversión. Esta norma prescribe el tratamiento contable de las partidas de propiedad, planta y equipo, y al referirse a tratamiento contable se refiere a uno que es el reconocimiento inicial, dos a la determinación de si importa en libros, que es el método de costo y la revaluación. Y por último, al reconocimiento de la depreciación y deterioro sufrido. Siguiente. Como beneficios tributarios tenemos lo que es el escudo fiscal. Bueno, se va a entender escudo fiscal como eh, a las acciones que reduzcan la salida de dinero para así disponer de fondos que permitan continuar con la operatividad de la empresa mediante el leasing que obtiene un conjunto de ventajas tributarias, por lo que se considera una opción rentable sobre otros tipos de préstamos. El leasing va a generar lo que es fuentes de escudo fiscal, así como las cuotas que se pagan al arrendador como alquiler, la depreciación del bien en relación a la duración del contrato, el impuesto a las ventas sobre el valor del bien y por último lo que son los intereses y comisiones del contrato. Listo. Después de haber presentado un poco de la teoría sobre qué es el leasing financiero, pasamos a desarrollar un caso práctico donde nos menciona que la empresa Al Corporation EIRL eh, inició y tuvo un cierre de ejercicio el 2020 y se apostó esto por alquilar un local para punto de venta. Esto le va a permitir alcanzar sus objetivos comerciales o ya sea de ingresos, si bien el arrendador va a ofrecer esas ventajas como la flexibilidad de locación.
La propuesta que mencionamos es invertir en capital de trabajo a través de ese uso del leasing financiero por las ventajas y beneficios que va a ofrecer esta. Se sigue visualizando la pantalla, ¿verdad? Ya. Pasamos a desarrollar lo que es los estados financieros, conteniendo las operaciones habituales sin adquirir este leasing financiero, o sea, el antes de adquirir este leasing financiero. Entonces podemos ver que un total de activos presenta 2.340.845 y al igual que su pasivo y patrimonio, en sus estados de resultados presenta una utilidad de 205.824.11, una deuda tributaria de 3.574, gastos de representación 1.255.24 y los gastos pagados sin utilizar medios de pago 8.752, llegando a un total de 13.581.24. Al desarrollar su utilidad contable, nos presenta un total de 279.791.59. Sumado a las adiciones, llega a un total de 293.372.83. En este punto, se va a presentar estos estados financieros por el ejercicio desarrollado, que es el 2020, provisionando así los costos y a su vez también los gastos realizados por la empresa, corporation, en el desarrollo habitual de sus actividades. Tengamos en claro que su impuesto a la renta determinado es 73.967.48. Entonces pasamos a desarrollar la información financiera adquiriendo este leasing financiero. La investigación va a proponer esta solución que mencioné al principio, que va a dejar de alquilar ese local comercial y va a considerar el costo de oportunidad ofrecido por ese arrendatario debido a la inestabilidad económica de la situación del país. Esto ha sido porque en el 2020 estábamos en época de COVID y bueno, la gerencia general va a acordar solicitar esa evaluación financiera para optar una operación de contrato de arrendamiento financiero con el BCP bajo estas siguientes condiciones. El valor de adquisición es 430.650. La duración es de 8 años. El periodo es mensual. Número de cuotas 96. El TA es 15%. La opción de compra 6.873.3. La comisión de estructuración 4.302.2. La aplicación a desarrollar nos menciona que nos pide un cronograma de pagos, un reconocimiento del activo, el activo fijo y el inmueble en esos estados financieros. Vamos a registrar esa cuota inicial y también vamos a desarrollar el devengado de intereses, provisionando así la depreciación contable. Entonces pasamos a desarrollar el reconocimiento del contrato del arrendamiento financiero al valor razonable, que esto ya nos va a explicar nuestro compañero Cristian. Antes de ello, un cronograma de pagos. Pasando al cronograma de pagos. ¿Me confirman si se puede ver, por favor? Sí, se visualiza. Ya, continuando con el cronograma de pagos, que sería del Banco del Crédito del Perú. La fecha de inicio de dicho leasing sería el 2 de abril del 2020, a una tasa de interés anual del 15%. Su amortización es en cuotas fijas, su clase de intereses vencidos,
el monto solicitado sería de 430.650. El monto sería en soles. La comisión de estructura sería de 4.300.20. La operación de compra sería de 6.373.30 y la fecha de vencimiento sería el 2 de marzo del 2028. El plazo de crédito sería 96 meses a 8 años y la TCA sería el 15%. Como podemos ver, la primera cuota se da el 2 de abril de 2020 a un interés de 7.590, su amortización sería cero, el envío del comprobante de pago sería de 7.50, resultando así un IGB de 1.367.60, un total de reembolso de 8.965.40. Dando así, restamos las 96 cuotas, cada proceso, hallando su interés periodo, su amortización y su valor cuota, y resultando para la última cuota, que sería la cuota 96, sería el 2 de marzo del 2028, a un monto de interés a 90.80, su amortización sería de 7.429.14, su total cuota sería de 7.586.94 y resultando así un valor cero, como podemos ver. Y vamos a pasar a explicar los asientos correspondientes que se deben hacer. Por favor, ¿lo puedes compartir? Sí. Ya. Ya, mira, según la NIF 16, que establece los principios para el reconocimiento, medición, presentación e información a relevar de los arrendamientos, podemos ver el registro de activo fijo adquirido vía arrendamiento financiero y reconocimiento de intereses por devengar. Este asiento sería la cuenta 32, 16, 37 a la 45 por un monto total de 859.971.63. Siguiente, un favor. Vemos también el asiento de registro contable por la Comisión de Estructuración con cargo en cuenta corriente, que sería de las cuentas 32, 40 a la 42 por un monto de 5.076, y viendo también el asiento por el registro de la cuota inicial, que como lo habíamos mencionado es por un importe total de 8.965.40 y la cuenta a utilizar debe ser de la 45, 67, 40 a la 42, que normalmente lo utilizamos. Siguiente, por favor. También contamos con el asiento de registro contable por la Comisión de Estructuración con cargo en cuenta corriente por un monto total de 5.076, utilizando las cuentas 32, 40 a la 42, y viendo también el destino de los gastos financieros, que eso es muy importante, por un monto total de 7.507.80 de la cuenta 97 a la 79. Siguiente, un favor. Y por último, también el cálculo y registro por la depreciación contable de abril a diciembre del ejercicio 2020, que sería el autovalúo terreno por un monto total de 120.582. La base para la depreciación sería de 310.068. Y la depreciación contable sería lo mismo que la depreciación tributaria por el leasing financiero. Siguiente, por favor. Entonces, continuamos con la depreciación, donde se ha distribuido de forma sistemática, utilizando así el método de depreciación lineal. Según esto, el párrafo 73 de la NIN 16, ya mencionado anteriormente.
En esta NIC nos menciona que las empresas deben evidenciar en los estados financieros la depreciación de sus activos. Entonces realizamos el asiento de depreciación contable por los periodos de abril a diciembre, según la edificación adquirida en arrendamiento financiero, que nos da un asiento de la 68 a la 39 por un total de 11.627.55. Seguidamente hacemos la depreciación por el ejercicio de 2021 de enero a diciembre. Esta es la depreciación anual por un total de 15.503.4 a la 39 por el mismo monto. Entonces, seguimos viendo seguidamente los estados financieros 2020, ya estando contabilizando el contrato de arrendamiento financiero. O sea, ¿cómo hubiera sido nuestros estados financieros ya adquirido ese leasing financiero? Entonces, podemos ver que llega a un total de activos de 3.076.053 y al igual que su pasivo y patrimonio. Pero diferenciamos que sus cuentas por pagar, sus obligaciones financieras han crecido, ¿no? A diferencia del antes del contrato de arrendamiento financiero. Sus estados de resultados, como utilidad, tenemos 209.139.78. Y al igual que también va a cambiar su deuda tributaria, sus gastos de representación y sus gastos pagados sin utilizar los medios de pago. Llegando así para poder deducir la base de la depreciación, que es un total de 310.068 y una depreciación tributaria con leasing financiero llega a un total de 29.068.88. El impuesto pasivo diferido a la tasa del 29.5% es 5.145.19. Entonces, para poder deducir la utilidad contable más las adiciones menos las deducciones, nos da un total de 266.093.9. Calculando así el impuesto a la renta, más el impuesto a la renta diferido del pasivo, nos llega a un total de 65.920.20. Entonces, el asiento y reconocimiento del impuesto a la renta diferida va a ser de esta manera, del 88 por un total de 65.920 a la 40 por un total de 60.775 y a la 49 por 5.145. En este segundo punto se va a presentar pues estos estados financieros contenidos al ese reconocimiento y provisión del leasing financiero. Así también se va a presentar una variación del impuesto a la renta resultante entre continuar con el alquiler y financiar el bien bajo esa modalidad de leasing, determinando así un menor pago del impuesto a la renta en la última opción. Bueno, eso sería todo y gracias.